100 centímetros. Y el centímetro se divide en 10 partes. ¿A quién se le va a ocurrir agarrar un metro, la distancia de un metro, y dividirla en 360 partes? No tiene sentido. Un peso, ¿en cuántos centavos se divide? En 100. Nadie va a decir, bueno, dividamos un peso en 360 partes. ¿Por qué los ángulos sí se dividen en 360? ¿Por qué no lo dividieron en 100? O digamos, si este es 90, ¿por qué lo llamaron 90? ¿Por qué no llamaron 100? ¿Para qué 90? Es un número incómodo 90. Mejor dividir todo en múltiplos de 10. Bueno, averiguámelo por qué se dividió toda la vuelta en 360 en vez de en 100. O lo que es lo mismo, por qué al ángulo de 90 lo llaman 90 en vez de llamarlo 100. De hecho, el sistema que al ángulo de 90 lo llama 100 existe. Te dije, hay tres sistemas de medición de ángulos. Uno es grados. En el sistema de grados, toda la vuelta es 360. Y el ángulo recto es 90. En el sistema llamado grados franceses, el ángulo recto vale 100. El sistema que inventaron los franchutes no se usa. Y es molesto porque la calculadora, depende de qué calculadora tenga, vos tenés que ponerla en cuál de los tres sistemas vas a usar. Grados franceses, o el tercer sistema, radianes. Radianes vamos a usar y grados también, grados franceses no. Entonces, las calculadoras viejas tenían una palanquita que vos la ponés en radianes, en grados o grados franceses. Pero el problema es que, o ahora las nuevas tienen modo 0, modo 1, modo 2. Entonces vos la pones en grados, en radianes, en grados franceses. El problema es que están en inglés. Entonces, ¿cómo se dice grados en inglés? Degrees. Degrees. Entonces vos tenés que poner la calculadora, acá en esta parte, tiro oblicuo, en D. Concretamente vos tenés que poner la calculadora así, en D. Cuando esté en radianes, dentro de un par de clases, cuando veamos movimiento circular, la vas a tener que poner en radianes. ¿Y grados franceses cómo se dice? Gra. ¿Por qué? Porque esto, digamos que se dice así, grades. Entonces, ¿qué pasa? La gente se confunde y a veces piensa que estos son grados y son grades. Vos tenés que ponerlo en D. Bueno, por eso te digo, el sistema francés es molesto porque no se usa, pero está la calculadora, entonces la gente dice, bueno, lo pongo en modo 2, que es grades. ¿Qué grado? No, lo estás poniendo en grado francés. Grado francés divide esto, en vez de 90, lo divide en 100. Si vos calculás seno de alfa con la calculadora puesta en grado francés, da parecido, porque uno es 90 y otro es 100. Por eso a veces los resultados de los parciales, la gente empieza a tener 1,32, no, 1,37. Y empiezan a revisar, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Te digo que yo hice todas las cuentas bien, yo también. Bueno, uno de los posibles errores es esto. El tipo tiene la calculadora puesta en, no se dio cuenta y estaba puesta en modo 2 grades. Peor si está en radianes. Si está en radianes, el tipo se da cuenta enseguida porque con el seno de 30 le empieza a dar cualquier cosa. Entonces ahí generalmente el alumno se da cuenta que está mal. Porque hace 30 seno, o la calculadora nueva que se pone seno en 30, y la calculadora le da cualquier cosa. Entonces el tipo dice, acá algo anda mal. Pero cuando está en gra, no se da cuenta porque el resultado va a ser muy parecido. Bueno, entonces, averiguame por qué toda la vuelta entera la dividieron en 360. En vez de dividirla en 100 o en 400. Vaya y pase. Entonces, la genialidad del asunto es esto. Lo que hicieron los tipos es lo siguiente, fíjate la idea. Pusieron alfa acá y seno de alfa acá. Entonces, hacen un ángulo de 10 grados, trazan un triángulo, miden el opuesto, miden la hipotenusa, hacen la cuenta y ponen el valor acá. 10 grados, 0,1 no sé cuánto. Ahora hacen la cuenta para 20 grados. Dibujan un triángulo de este ángulo 20 grados. Miden el opuesto, miden la hipotenusa, hacen la cuenta y ponen acá lo que da, no sé cuánto da, 0,2 y pico.
Lo mismo para el ángulo 30 grados, esto da justo 0,5. Y así van haciendo las cuentas para todos los ángulos, 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta llegar a 10, después 11, 12, 13, y arman lo que se llama una genialidad, que es la tabla de senos y cosenos y tangentes. ¿Por qué es una genialidad? Ahora vas a ver por qué es una genialidad. Concretamente, en la época de tu papá, a ver, tu papá, no sé si tu papá usaba las tablas, tu abuelo sí. Tu abuelo, cuando quería calcular el logaritmo de un número, el seno de un ángulo, la tangente de un ángulo, tenía que agarrar un libro que se llamaba Tabla de senos y cosenos. En un libro que, si buscas, no sé si en tu casa, si buscas en la casa de tu abuelo todavía va a estar. No sirve más, es para ir y tirarlo a la basura, pero a uno le da tanta lástima tirar semejante libro, que le costó a la humanidad 5.000 años. A vos no te va a dar vergüenza, vos ni sabés ni para qué se usa. Vos vas a ver este libro viejo, lo tirás, ¿qué te importa? No sirve para nada, tiene números adentro. Pero una persona, tal vez tu papá, no sé, tu abuelo, le va a dar tanta lástima, porque obtener ese libro de tabla de senos y cosenos a 5 decimales, repito, le costó a la humanidad 5.000 años. Ahora ese libro no sirve porque... ¿Por qué no sirve? Están las calculadoras. Porque están las tablas de senos y cosenos, están metidas en la calculadora. Entonces, si vos querés saber seno de 27 grados, ¿cómo se hace hoy en día? ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes? Se iba a la tabla, se buscaba el ángulo 27 grados y se miraba cuánto valía el seno. Eso es lo que se hacía antes. Era hincha, porque la gente en los parciales estaba con la tabla y luego ya iban para acá, iban para allá. Iban para acá, iban para allá. La tabla es grande, es gorda, tiene números feos. Hoy en día todo se facilitó increíblemente, terriblemente, cuando aparecieron las calculadoras. La calculadora, mira qué fácil que es. Pones en la vieja 30 seno y te da el seno de 30. Y en las nuevas, seno de 30. Seno de 30. La gente grande no le gusta poner seno de 30, le molesta. Es más lindo decir 30 seno. 30 coseno. Pero bueno, las calculadoras nuevas son así. ¿Cuándo aparecen las calculadoras en Argentina? Vos pensás que siempre existieron. No, master. No, master. Estoy hablando de calculadora, no computadora. Computadora, vos naciste un poquito después que aparecen las computadoras en Argentina. ¿Cuándo aparecen las calculadoras? La gente las trae a Estados Unidos, igual que siempre. Ellos las fabrican, la gente va allá, las compra y las trae para acá. Las trae allá porque acá, por un lado no había, por otro lado era tan... Esto tiene que haber sido en el 74, 75. 75, 76, la época de los militares. Por ahí empiezan a aparecer las primeras calculadoras. Los primeros relojes de estos, que no tenían agujas, que no tenían cuerda. Los relojes digitales. En esa época también. Pero había un problema para ver la hora. ¿Conociste algún reloj de aquella época? Costaba lo que ahora sería $500. Lo ves uno, lo miras, lo tiras a la basura, no vale nada, cero. ¿Qué características tenían esos relojes? Estaba mucha pila, entonces para ver la hora tenías que hacer así, prenderlo, se prendía, miraba la hora y se apagaba solo. Así funcionaban los relojes digitales. Bueno. La calculadora de 4 operaciones también, la misma historia, duraban 2 minutos, pero una genialidad increíble para esa época. Después vinieron las calculadoras estas, no eran tan rápidas ni tan fáciles de usar, lo que se llama calculadora científica, que ahora en general está dentro del celular. El celular es bueno, fíjate en opciones, calculadora científica. Increíble. Para vos, ni te va ni te viene, para la gente más vieja es increíble que eso haya pasado. ¿Cuándo empiezan a venir las primeras computadoras en Argentina? ¿Cómo se llamaba la primera computadora? Bueno, está bien, la primera es la Commodore, la Serwell y todas esas que eran semicomputadoras, no eran exactamente computadoras, no era una PC. La primera PC, ¿cuándo llega a Argentina? No, en el 60 no, Master. No, en el 60 no, en el 60 que llega a la Argentina acá. Hablamos de las computadoras de escritorio, donde vos podías comprarte una y ponerla en el escritorio. Idea del Master, ¿quién fue?
Steve Jobs. ¿Jobs o Bill Gates? No, No, Steve y, Jobs, no. y Bosnia. ¿cómo? Steve Jobs y Bosnia. Jobs. Bueno, que dijo, vamos a armar esto en el garage, toda la historia que vos ya sabés. Bueno, las primeras computadoras que alguien se podía comprar, hablamos del año 90 más o menos, vos no habías nacido. Ahí empiezan a llegar las primeras computadoras. ¿Cómo se llama la primera computadora? XT. La XT, que tenía potencia de que de nada. Enseguida llegaron las ATs, después las Pentium, toda esa historia. Bueno, para que tengas una idea, en el año, más o menos, yo conocí a alguien que se trajo una XT en el año 89, 88 más o menos. Esto es lo que le costó, $5.000. Dólares, perdón, de aquella época, serían como hoy $10.000, $20.000 tal vez, $15.000 tal vez. Una XT, que es una XT hoy en día, basura. No vale nada, no sirve para nada, no puede hacer nada. Eso es lo que valía. Bueno, alguien se lo trajo de Estados Unidos y dijo, mirá lo que traje. Bueno, todo el mundo fue a verlo. Solo las empresas tenían XT en aquella época. Una persona no podía comprarse un XT porque ahora el salía como un auto, más o menos. En el 60 lo que llega a Argentina es, ¿qué cosa? Matemáticas, sigue acá el máster. ¿Quién más sigue? Exacta, computación. Lo que sigue computación. ¿Qué llega a Argentina en los 60? ¿Algo muy importante? Un grito de los discos. Un poco de historia. Pabellón 1. ¿Qué llega al pabellón 1? El pabellón no sé si estaba hecho el 1. Había que ver, 60 y pico. Llega la Clementina. ¿Puedes hablar de la Clementina? ¿Qué es la Clementina? La primera computadora que llega al país, años 60 y pico. ¿De dónde viene? De Inglaterra. ¿Quién la hicieron? Los ingleses. ¿Quién la van a hacer? O la hacen los ingleses, o la hacen los yanquis, o la hacen los alemanes. Japón surge después. Japón en esa época es como Corea hace 10 años. Todo lo que venía de Japón era para tirar la basura. Uno sabía que era barato y malo. Vos no lo podés creer. Bueno, Corea también, hace 15 años vos decías algo coreano, barato y malo. Ahora está mejorando. Bueno, llega la Clementina, la primera computadora, traída por quién? Sadowski. Vos tenés que saber un poco de esto. Había un matemático acá que usa entre los libros que ellos te recomiendan para análisis, ahí chiquitito, fíjate que dice Sadowski-Huber. Ese es Sadowski. El tipo agarra un montón de plata y contra viento y marea dice hay que traer una computadora. Nadie te diría nada, ¿qué es una computadora? Una máquina que hace cálculos. Y la gente decía, perdón, ¿para qué quiero una máquina que hace cálculos? ¿Qué puedo hacer? Sumar, restar, dividir, multiplicar, calcular seno de alfa, calcular pi con 20 decimales. Y la gente decía, ¿para qué quiero calcular pi con 20 decimales? ¿Qué sentido tiene? Bueno, contra viento y marea, Sadowski trae la computadora, paga millones de dólares, la trae acá en el pabellón 1, años 60 y pico, 63, 65. ¿Cómo era la Clementina? ¿Por qué le decían Clementina? Cuando antes exactas, todo esto te lo van a contar. Te lo cuento ahora porque tienes que saber un poco de historia para saber dónde estás parado. ¿Por qué le decían Clementina? ¿Qué tan grande era la Clementina? Grande como esto, como esta habitación. ¿Qué podía hacer? Lo mismo que una calculadora de 4 operaciones hoy en día. Sumar, restar, dividir. Algunas operaciones un poco más complicadas, nada más que eso. ¿Por qué era tan grande como una habitación? ¿Eran tontos los ingleses? ¿Martín? No existían los circuitos integrados. No existían los chips. Todo era válvula, como las teles de tu abuelo. Válvulas, y las válvulas se quemaban. Las válvulas se quemaban. Tenían cables, era toda una historia terrible. El calor que generaba podía calentar toda la ciudad universitaria, más o menos. Bueno, esa fue la Clementina. ¿Por qué le decían Clementina? Porque hacía tanto ruido cuando funcionaba, porque tenía partes mecánicas, que parecía cantar una canción. Y la canción se parecía, dicen, a una canción de esa época que se llamaba Clementina. Entonces la gente le entró a llamar Clementina. Parte de la Clementina está en un museo, creo, acá en el 1. Bueno, fíjate la visión de Sadowski. Vos estás pensando igual que él. ¿De qué sirvió una máquina que podía tener la potencia de una calculadora de 4 operaciones? Sirvió para
¿Para qué sirvió? Sirvió para crear la carrera de computación en exactas. No existía la carrera de computación. Se trae la computadora, Satoshi manda a gente afuera a estudiar y dice, Master, hay que hacer esto acá. La gente tiene que saber operar este tipo de máquinas acá y hay que fabricarlas acá. Entonces nace la carrera de computación. Así nace, con Satoshi, contra viento y marea, porque nadie quería. Bueno, ese Sadowski, está la beca Sadowski, murió hace poco el viejo. Murió, está la hija, está trabajando en exactas, también es matemática. Bueno, el mundo cambió, ahora las calculadoras tienen la tabla de senos y cosenos, a eso venía la historia. Entonces, vos querés saber el seno de un ángulo, ponés 27 seno o en las nuevas seno de 27, con la calculadora en grados. Y así calculás el seno de un ángulo. Esta es una genialidad impresionante, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque supone que vos tenés un triángulo. Supone que vos tenés un triángulo. Vos tenés un triángulo. ¿Sabes este ángulo? Porque lo mediste con un transportador, te dio, no sé, 32,8 grados. Ponele. Este lado lo conocés porque lo mediste o por alguna otra cuestión y querés saber este. ¿Cómo haces? Repito la idea. Vos conocés de un triángulo un ángulo, lo tenés como dato y sabés cuánto vale la hipotenusa. ¿Cómo haces para conocer el opuesto? Sacar el cero del ángulo y multiplicar por lo que mide. Exactamente. Y esta cuenta la hago porque la vas a usar no una vez, la vas a usar millones de veces. Esta cuenta que voy a hacer ahora, que es una genialidad, no la vas a usar una vez, la vas a usar millones de veces. Fíjate la fórmula. Seno de alfa opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo quiero calcular el opuesto. Entonces, el opuesto es la hipotenusa por seno de alfa. Concretamente, entonces, ¿qué se hace? Esto yo lo sabía, ponerle, no sé, 42 centímetros. Y esto, voy a la calculadora, hago 32,8 seno, lo pongo acá, me da, no sé, 0,5248. Multiplico esto y calculo cuánto vale el opuesto. Opuesto igual a tanto. Esa es la genialidad de la trigonometría. Te permite conocer de un lado el ángulo, otro de los lados. Vos decís, ¿cuál es la genialidad? Ya lo vas a ver. Cuando lo empieces a usar, ya lo vas a ver. La misma historia, si yo quiero conocer el adyacente, supone que tengo esto y este ángulo. Tengo esto y este ángulo, quiero conocer esto. ¿Cómo hago? Se llama adyacente porque adyace, quiere decir está al lado del ángulo, y este se llama opuesto porque es el cateto opuesto al ángulo. De ahí vienen los nombres. Cateto opuesto porque es el opuesto al ángulo, enfrentado, y adyacente porque yace al lado. De ahí vienen los nombres. Si quiero saber el adyacente, ¿qué cuenta tengo que hacer? Hipotenusa por coseno de alfa. Y pongo estas dos cuentas porque las vas a usar millones de veces. Repito, para calcular este, multiplico por coseno. Para calcular este, multiplico por seno. De ahí viene la jerga, que la vas a ver de ahora en adelante millones de veces, que los matemáticos, los físicos, los ingenieros, como para calcular este tengo que multiplicar por coseno, y para calcular este tengo que multiplicar por seno, directamente a este lado lo llaman lado seno y a este lado lo llaman lado coseno. Esa es una especie de jerga de los matemáticos. A este lado lo llaman coseno, a este lado lo llaman seno. Por ejemplo, ¿para qué se puede usar la trigonometría? Vamos a un caso concreto, mirá. Tiene millones de usos. Millones. Te puedo dar uno, qué sé yo, entre las millones. Supone que vos querés medir la altura de algo. Por ejemplo, el obelisco. Vos querés medir la altura del obelisco. ¿Cómo hacemos para medir la altura del obelisco? Una manera sería subir y tirar desde arriba un cable, una cinta de medir acá abajo, y la cinta te dice lo que mide. Pero bueno, eso en principio no se puede hacer. Si bien dicen que se puede subir al obelisco, en principio no lo puedes hacer. Pero vos querés conocer la altura del obelisco, ¿cómo haces? Tenés varias maneras.
El método de la sombra de Halo, ese es otro método. El método de la sombra de Halo, ese es otro método. Se puede también, hay muchos métodos para medir distancias. Preparás. ¿Cómo? ¿Qué? Hablo yo, paso un avión. No, que sin pasar, si lo medí con la sombra, tenés el medio junio. Si lo miro con la sombra, dice, me quedo en el medio del 9 de julio. Máster, depende a qué hora miras la sombra. Respuesta, depende a qué hora miras la sombra. Calculás un triángulo de donde estás parado. Te alejas, la 9 de julio, por si la gente del interior no lo sabe o del exterior no lo sabe, el obelisco que es el símbolo de la Argentina, donde está puesto, ahí, ¿dónde está el obelisco? ¿Qué te puedo decir? Bueno, hicieron un obelisco, para hacerse los pioles hicieron un obelisco. Bueno, entonces, lo que uno puede hacer es cruza del otro lado, traza un triángulo así, este ángulo sí lo podés medir, porque vos te podés traer un transportador de tu casa, este ángulo lo medís. Entonces vos querés saber este lado. Este no lo podés medir porque tendrías que treparte al obelisco, pero este lado sí lo podés medir. Una manera de medirlo sería contar los pasos, que vas caminando, podés poner una cinta métrica, pero para tener una idea podrías ir contando los pasos, y sacás esta distancia. Entonces, fíjate, vos tenés el adyacente y tenés el ángulo. ¿Cómo calculo la altura? ¿Qué función uso? Coseno de alfa es adyacente sobre, no, tangente de alfa. Coseno no me sirve acá. Tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cómo hago yo? Mido este ángulo, ponele que me da 28,5. ¿Y qué hago? Bueno, hago 28,5 tangente, tengo la tangente, multiplico por este, que es el que acabo de medir. Ponele que me dé, no sé, 320 pasos. Y saco este en pasos. Saco lo que mide la altura en pasos. Entonces, fíjate la genialidad, que logré medir una distancia a la cual no podía acceder. Vos me decís, bueno, no podías acceder, pero en realidad si querés podías hacerlo. Bueno, pero hay casos donde uno no puede acceder, o donde es muy incómodo acceder. Ponele que vos querés medir la altura de algo y acá pasa un río. Sí, bueno, podés decir, cruzo el río, y si del otro río está Afganistán, bueno, te metes en la frontera con Afganistán, no hay problema. No se puede. Entonces, hay casos donde la trigonometría es vital. Por ejemplo, cuando uno quiere medir una altura a la que no puede acceder. Vos querés medir la altura de un árbol que está en una quinta. Por supuesto, podés subirte arriba y medir. Podrías también subirte arriba y en vez de medir con una cinta, tirarte vos. ¿Para qué tirarte vos? En vez de tirarte vos, tirás una piedra y me dice el tiempo que tarda en caer la piedra. ¿Para qué te vas a tirar vos? Tirás una piedra, me dice el tiempo que tarda en caer una piedra, y con lo que te expliqué el otro día, podés calcular la distancia. Pero bueno, lo que te estoy diciendo es que hay otra manera de medir indirecta, que es usando la trigonometría. Entonces vos trazas un triángulo y en 2 minutos lo sabés sin tener que arriesgarte a subir, por ejemplo, al árbol. Hay otros casos más complicados, mirá, donde vos querés medir distancias y no podés acceder. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es esto? Un círculo. Un círculo. A ver si lo ves así. ¿Qué es esto? Un ojo. Un mexicano visto de arriba. Yo pensé que era un ojo. ¿Y esto? Un mexicano caminando por una cuerda floja. Mexicano visto de arriba andando en bicicleta.
Bueno, estos los tendrías que conocer porque son de tu época. Los chistes se fueron haciendo cada vez más fáciles porque la gente cada vez más tonta. Entonces los chistes difíciles no los entienden. Por eso los chistes antes eran más complicados. Entonces estos son de tu época. El de la época de tu papá es este. Sí. Es el de la época de tu papá. El mono agarrado del árbol. El que lo sabe tendría que no decirlo. Especialmente gente que ya cursó física, por ejemplo. Y ya conoce las clases. ¿Qué es? Sí. ¿Un CD? Me parece que no. Ah, Ah, ella está pensando todavía en el anterior. Está pensando en eso. Podría ser un CD, sí. El otro es una boca. Esto es Una boca sin dientes. esto es digamos, un oso, un koala agarrado a un árbol, pero él está del lado de atrás. Bueno. Y no te ríes porque... Yo sé por qué. Bueno, esos son de la época de tu papá. Este es de tu época. Este es fácil, este es difícil. Bueno, entonces, ¿querés saber qué es esto? La Tierra girando alrededor del Sol. La Tierra girando alrededor del Sol. Pregunta histórica que la humanidad se viene cuestionando hace miles y miles de años. Entre muchas preguntas que la humanidad se viene cuestionando, hay una que es esta. ¿A qué distancia están las estrellas? ¿Están cerca? ¿Están lejos? Lejos. ¿Qué son? ¿Por qué se queman? Parece que se queman porque titilan. Hay mil preguntas, pero una de esas es ¿a qué distancia están las estrellas? ¿Cómo se mide la distancia de las estrellas? No. Eso sí, ¿qué se mide? No, ¿cómo? Yo te pregunto, ¿cómo se mide la distancia de las estrellas? ¿Podés ir a la estrella y poner una cinta métrica? Ahí por más que quieras no lo podés hacer. Por más que quieras no lo podés hacer. Me trata de explicar a mí cómo se miden. Bueno, te agradezco. Yo ya sé cómo se miden, te pregunto a vos cómo se miden. ¿Eh? Con lentes. Por ejemplo, yo te doy una lupa y ahora qué haces. Te doy una lupa y ahora qué haces. Se mide así. O sea, ahora hay métodos modernos, pero hablamos de la época de Newton, ¿no? Si vos mirás de costado, este es el Sol, acá tenés la Tierra. Entonces vos tenés la estrella por acá. Vos querés saber esta distancia, de acá hasta acá, o de acá hasta acá, lo mismo más o menos. Esta es la distancia que vos querés medir. ¿Cómo lo medís? Ir no podés. Con los ángulos. El tiempo que tardó, que te suena, algo leíste por ahí. ¿No? Tienes que saber la distancia de la Tierra al Sol. Vos querés adivinar. Vos no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Querés adivinar para mostrarme a mí que vos podés adivinar. No es física eso y no es matemática. Yo lo que te estoy tratando de decir, que es lo que a vos te va a costar un año aprender, es vos tenés que razonar. Yo te acabo de explicar una cosa y ahora tengo una pregunta y vos tenés que aplicar esa cosa para contestar lo que te estoy preguntando. Eso es lo que tenés que hacer, no tratar de adivinar. ¿Entendiste? Bien, ¿no entendiste? Mal. Yo te entiendo porque no entendés, porque aprender a razonar lleva más o menos un año. Hasta que uno entiende el método de la física. El método de la física es se explica algo, un tema teórico, después se lo aplica. Así funciona la física. Se hace esto. ¿Esta distancia qué es? Esto se entiende, esto es el Sol. Esto es la Tierra. Esa distancia que marqué, ¿qué es? Vos podés formar este triángulo, mirá. De acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este ángulo lo miden, vos viste que están ahí midiendo los marinos con el aparato ese,
Bueno, son aparatos que miden ángulos a las estrellas. ¿Y esta distancia qué es? Esa distancia es lo que se conoce como distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuánto vale? Distancia de la Tierra al Sol. 150 millones de kilómetros, más o menos. Entonces, en la época de Newton, esta distancia se logra medir por un método indirecto que después vamos a ver. Logran medir la distancia de la Tierra al Sol. Teniendo la distancia de la Tierra al Sol, ahora el asunto es más fácil, porque me dice este ángulo y después por trigonometría sacas esto. Y así se contesta la pregunta que la humanidad esperó que le tenía años para saber. ¿A qué distancia están las estrellas? ¿A qué distancia está la más cercana? ¿Cómo se llama la más cercana? Sí sabían, desde hace mucho, se sabía una cosa. ¿Qué está más lejos, la Luna o las estrellas? ¿Qué está más lejos, la Luna o las estrellas? Eso se sabía hace mucho. ¿Cómo se sabía? Son chiquitas y la luna es grande. La luna es como grande y la chiquita es chiquita. Y Charo me dice por el tamaño, porque la Luna es más grande. Fíjate. ¿Qué es más grande? El borrador de la Luna. Depende de qué tan lejos esté, Master. Por eso es lo que le quería decir. No, eso no es lo que quería decir. Parece que no está más cerca porque el tamaño es más grande que las estrellas. Pero realmente la luna está más o menos. Vos decís, lo que tiene mayor tamaño está más cerca. Bueno, está bien. Entonces yo puedo hacerte una cosa gigantesca, ponerla muy lejos, va a parecer más grande también. ¿Qué es más grande, el Sol o la Luna? Sin embargo, el Sol está más lejos. ¿Qué tamaño tiene? Más o menos exactamente el mismo. Por eso, cuando la Luna tapa el Sol, se ve un eclipse total. ¿Es casualidad eso? Lo que te quiero decir es que si vos trazas un ángulo entre la Tierra, esto es la Tierra, la Luna y el Sol, la Luna está por acá, el Sol está por acá, es mucho más grande, pero el ángulo que subtienden a la vista es exactamente el mismo. Por eso la Luna, que está muy cerca de la Tierra y la vuelta es así, cuando pasa delante del Sol lo tapa completamente. Justo más o menos es el mismo ángulo. Bueno, ¿cómo sabían que la Luna estaba antes que las estrellas? Mira lo que te estoy preguntando. Porque es grande. ¿Por qué es más grande? Está bien, no, porque ¿Vos sabés cuál es más grande? se ve más grande. Vos porque mediste más la cerca. Luna, mediste el Sol. Mira lo que te estoy preguntando. Esto se sabe hace mucho, antes de Galileo, que la Luna está antes que las estrellas. ¿Por qué? Mira lo que te estoy preguntando. El telescopio se ve más grande que la luna. Porque uno se ve más grande que el otro, me dice. Sí, porque si lo ves más grande es porque lo tenés más cerca. Si lo ves más grande porque está más cerca. Bueno, fenómeno. ¿Qué es más grande? ¿El borrador o esta tiza? No. Por eso la tiza. Yo la veo así inmensa. Así. Pues, La regla, lo que se ve más grande, está más cerca, es equivocada. ¿La entendiste bien? ¿No la entendiste mal? Y sigue repitiéndolo. Lo que se ve más grande está más cerca. Y sigue repitiéndolo. La Luna es un satélite de la Tierra. Por empezar, eso no se sabía. Eso se supo después, que la Luna era un satélite de la Tierra. Bueno. Entonces, La tiene cerca de la Tierra porque es la gravedad de la Tierra que la trae. Master, estamos en el año 1100. No se sabe ni que hay gravedad, ni que la Luna gira alrededor de la Tierra, ni que el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol. No se sabe nada de eso. No me digas de atracción, ni ley de Newton, ni nada. No se sabe nada. Sí se sabe que la Luna está más cerca que las estrellas. Bueno, ¿qué más respecto a trigonometría? Una cosa más importante
Una cosa importante que también vas a usar mucho es Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muy importante, lo vas a usar mucho acá, en dinámica, en trabajo de energía también. En todas las físicas que siguen, lo vas a usar millones de veces. El teorema de Pitágoras, lo conoces de memoria, dice que la hipotenusa al cuadrado es el cateto opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Te explico qué significa? Significa que si vos agarrás un triángulo rectángulo, este lo medís, lo elevás al cuadrado, este lo medís, lo elevás al cuadrado, sumás este más este, te da un número. Bueno, el cuadrado de este te va a dar la suma de esos dos números. Eso es lo que significa el teorema de Pitágoras. Muy importante, terriblemente importante. Terriblemente importante. Otra cosa que tenés que saber también es esto, una fórmula que a veces se usa, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa La tangente de alfa. Tangente al cuadrado. Otra cosa que tenés que saber, tangente de alfa igual seno de alfa sobre coseno de alfa.